Bueno, ahora sí, ya vamos a hacer esta grabación. Retomando, y digo, para ponernos un poquito en contexto, este, pues por todo lo que está pasando ahorita en la sierra, hidalguense, poblana y veracruzana, por todas las afectaciones que tuvieron, pues, los distintos, este, las distintas comunidades, poblados y ciudades de aquí de nosotros como serranos y de nuestros hermanos serranos de otros estados, pues en el afán de no afectarlos, preferí grabar la clase para que la puedan checar con calma, cuando tengan tiempo y disponibilidad directamente en YouTube, ¿no? Que yo creo que es lo más cómodo para ustedes porque además el algoritmo de YouTube pues es más más amigable, ¿no? Para ustedes, porque al final pues el algoritmo se ajusta a sus velocidades de internet y eso, y además pues así lo van a poder tener siempre. Y no lo estaba yo presionando con que se levantaran a las 7 de la mañana para los que tienen clase a las 7, este o que tuvieran que estar buscando quién les presta internet si ahorita no se encuentran en esa situación y ver dónde tomaban su clase, ¿no? Entonces, bueno, ya en el afán de iniciar nuestra segunda unidad, ahora sí ya en forma, ya les había dejado la semana pasada una actividad sobre este tema. Sin embargo, pues obviamente entiendo que va a haber dudas, sobre todo porque es la base para que puedan realizar su proyecto final. Este, pero independientemente de ello, es muy interesante que lo platiquemos para que todas esas dudas que les salieron la semana pasada las podamos resolver para que ustedes decidan si su proyecto va a ser realizable a través de una metodología tradicional o a través de una metodología ágil o moderna, como le quieran llamar, porque ambos se ocupan como sinónimos, para el desarrollo de software. Este, entonces, al final, digo, si ahorita puse mi cara aquí al inicio para que se note pues que estoy dando la clase, pero realmente es muy probable que ahorita quite la cámara para que no les estorbe en la presentación, ¿sale? Entonces voy a quitar mi cara ahorita para que esté más limpia la presentación. Entonces, ahora sí, este, continuar sobre el tema. Entonces, para poder hablar de metodologías tradicionales, tendríamos que hablar de qué es una metodología per se, ¿no? Bueno, una metodología es esa serie de pasos que debemos seguir para lograr un resultado esperado. Digamos lo que son las instrucciones del instructivo, valga la redundancia. O sea, la serie de pasos que están listados para decir, siguiendo estos X cantidad de pasos vas a obtener este resultado esperado. Ahora, este, eso es metodología en general y las metodologías se ocupan en todo, ¿no? Ya lo dijimos, cuando tú armas algo, por definición, también estás siguiendo una metodología. Cuando tú te encuentras en la situación de de llegar del punto A al punto B y te dicen lo más adecuado es ir caminando porque está cerrada la calle tal, porque el zócalo de tal hora a tal hora es solo peatonal, etcétera. Pues ahí también te están dando instrucciones y por definición es una metodología. Es la escena clásica de cuando te dicen esto se va a hacer de esta manera porque toda la vida se ha hecho así y funciona. Entonces, cuando hablamos de formas que se han usado toda la vida para hacer las cosas, hablamos de tradiciones. Todas las casas en el estado de Puebla y en el estado de Oaxaca y en estados aledaños tienen su receta propia del mole y es la mejor receta de la vida y tienen razón.
O sea, no están en lo erróneo. Pero al final, este, esto se vuelve que una tradición. Entonces, si tú te sales un poquito de esa serie de instrucciones que te están dando, te estás saliendo de la tradición. ¿Sale? Ahora, ¿la tradición es buena o es mala? Depende, ¿no? Si la tradición te marca cosas que están bien hechas, la tradición es buena. Si la tradición te marca cosas que son erróneas, pero que se siguen creyendo porque toda la vida se han hecho así, entonces la tradición, antes que ser mala, está en lo incorrecto. Por ejemplo, este, hasta hace 200 años la gente por tradición creía que la Tierra era plana, porque eso era lo que les enseñaban toda su vida. Y hoy en día sabemos que no es plana. La gente hacía el los maquillajes de grasa y otros fluidos de ballenas y de focas. Y hoy en día pues se hace con química, con el mismo compuesto que tienen esos fluidos, pero ya sin lastimar al animal, ¿no? Entonces, por definición, entonces ahí la tradición estaba errónea. Es como el hecho de las personas que les gusta mucho tomarse el mismo medicamento para todo. Que el mismo medicamento les funcione no quiere decir que no traiga efectos adversos, ¿no? Entonces en ese caso la tradición a lo mejor también sigue estando errónea. Pero hay otros casos donde la tradición es correcta, como pues el altar de Día de Muertos, ese ejemplo del mole, el arroz que en algunas familias les gusta más, que más granulosito, que más aguadito y así, y se siguen porque es tradición. Entonces, al final, la tradición no es buena ni es mala, es solamente una forma de hacer las cosas. ¿Cómo se juzgará si era correcta o incorrecta? Pues con el tiempo. Pasa en todos los sentidos. Hasta hace 70 años a la gente le recetaban cocaína para la depresión, hasta que se dieron cuenta que era peor el daño que se hacía que el bien que se hacía. Entonces, también es cierto, también por muy bien enfocado que esté la tradición o que esté el estudio, pues llega a fallar. Entonces, aquí es donde me dirán, profesor, entonces, ¿por qué hay dos tipos distintos de metodologías para el desarrollo de software? Ah, bueno, porque dentro de la amplia gama de proyectos que hemos logrado identificar como proyectos para el desarrollo de software, nos hemos dado cuenta que hay proyectos que deben llevar un enfoque mucho más estructurado, mucho más secuencial, más monolítico, menos flexible por el tipo de proyecto, mientras que hay otros proyectos que al desear hacerlos más rápido o menos estructurados o más impredecibles requieren un enfoque más ágil. Entonces, ¿de qué depende qué metodología voy a ocupar? De mi tipo de proyecto. Ahora, ¿es imposible usar dos metodologías en el mismo proyecto? No. Se pueden ocupar ambas metodologías en aspectos distintos del proyecto. Vamos a tomar en cuenta una aplicación muy grande, muy mediática, muy mundial. Por ejemplo, tenemos Facebook. Facebook en particular, si lo ven, la estructura principal de Facebook. Y a ver, si no, abro mi Face y lo analizamos. A ver, voy a poner ahí una capturita de pantalla. Digo, van a ver hasta mis amigos y mis accesos directos, pero bueno, eso no me afecta en lo más mínimo. No hay nada que no puedan ver. Este, entonces, a ver, voy a compartir mi pantalla tantito. Ahí está. Entonces, si analizamos rapidito mi Facebook, ahorita que están viendo mi pantalla completa, si se dan cuenta, Facebook como tal es una página que es muy, muy
digámoslo así, muy monolítica porque no tiene muchos cambios. Siempre tenemos del lado izquierdo accesos a herramientas de Facebook, bueno, mi perfil. Tenemos aquí accesos directos a cosas que siga, que Candy Crush tiene como 8 años que no lo que no lo abro, o 10, pero bueno, ahí está porque en algún momento se hizo. En medio tenemos el feed principal y del lado derecho publicidad y solicitudes. Obviamente la publicidad varía dependiendo de lo que vea el algoritmo que te interesa, ¿no? En mi caso, pues, se ve que me gustan mucho los Funkos y que me gustan mucho los videojuegos porque me está ofreciendo el Humble Bundle. Pero al final esta estructura no va a cambiar, solamente la estructura siempre va a ser izquierda, feed y accesos, derecha, publicidad y solicitudes y avisos y el Messenger en cortito por contactos. Y en medio tu feed dinámico que tiene shorts y tiene y tiene lo que piense Facebook que es útil y para que publiques en rápido, ¿no? Al final, eso es muy monolítico. Se puede pensar que Facebook es una metodología tradicional y tiene razón si la usa. Sin embargo, si yo abro cualquier herramienta, como por ejemplo las notificaciones, y que aquí tengo mis notificaciones, al abrirla esto, que sí cambia muy constantemente, es muy probable que se que esto que está ahí, al estar cambiando constantemente, al estar cambiando cualquiera de estos, la parte de la cuenta, la parte del Messenger, todo esto, al final, todo esto que es muy relevante para que esté cambiando constantemente una y otra vez, voy a regresar el PowerPoint a la primera pantalla. Eso no se puede manejar por una metodología tradicional. Eso sí o sí, al ser muy volátil, se tiene que hacer a través de una metodología ágil para que esos desarrollos puedan terminarse en 10, 20 minutos, perdón, minutos, en 10, 20 días. Bueno, habrá desarrollos que se acaben en 20 minutos, pero pues serán desarrollos, más que desarrollos, serán actualizaciones. Pero lo normal en una metodología ágil es que sea un desarrollo que se haga en semanas o por mucho 1 o 2 meses. Son desarrollos muy cortos, ¿sale? Pero bueno, de las metodologías ágiles vamos a hablar en la siguiente sesión, ¿no? Ahorita vamos a enfocarnos en las metodologías tradicionales. Entonces, ya sabiendo que las metodologías tradicionales se ocupan para para todo esto que son desarrollos que van a tomar muchos años, les caerá el 20 de decir, entonces, ¿como en qué softwares, profe? Porque yo veo que todo lo que yo ocupo como aplicación tiene muchas actualizaciones y sale pues seguido, ¿no? Ah, bueno, es que no todos los desarrollos se ocupan en un tiempo muy amplio, ¿no? Este, o bueno, no, perdón, en un tiempo muy corto, ¿sí? Ah, perdón. Me está hablando mi esposa y vio que les enseñé mi Facebook y dice, van a ver tus alumnos que tienes grupos con nombres bien curiosos. Son de mis son de mis juegos de mesa o de video. Pero ya sé que ustedes no juzgan porque aquí todos estamos en el mismo barril. Entonces, bueno, este al final les comentaba, entonces, ¿qué tipo de proyecto podría ocupar la metodología tradicional que sea muy importante? Por ejemplo, Windows de Microsoft. Digo, ahorita que ya nos están obligando a todos a pasarnos al Windows 11, tenemos el caso donde realmente hoy en día seguramente Microsoft ya está trabajando no sobre Windows 12, Windows 12 ya lo deben tener casi acabado, seguramente está trabajando ya sobre Windows 13 y seguramente también ya estén empezando a trabajar sobre Windows 14 porque el desarrollo de cada Windows toma entre 5 y 8 años dependiendo del tipo de cambio que haya entre Windows y Windows, ¿sale? Entonces son proyectos a muy grande escala. La película esta de Guillermo del Toro, que al fin y al cabo una película
es también bueno, en el caso de esta que era animada, pues obviamente lleva un proyecto de desarrollo detrás y es un proyecto de desarrollo en TI y aunque ese no es un software per se, pues también es la película esta de Pinocho le tomó 10 años y se tuvo que hacer en base a una metodología tradicional con sus, con sus metas muy marcadas. Entonces, ¿qué necesitamos para que tu metodología se considere tradicional? Ah, bueno, pues necesitamos que esté enfocado en estos 5 aspectos. Que tenga un enfoque que sea predictivo y planificado. Esto es, si yo estoy esperando, este... Voy a poner tantito mi cara para que no se aburran de que no hay nada más que texto. Ahí, no era esta, era este, ahí está. Entonces, al final, entonces, es predictivo y es planificado porque obviamente tú haces una forma de medición del tiempo, el clásico cronograma a través de diagrama de Gantt, y tú estás esperando un resultado muy dado. En las metodologías tradicionales no se espera que haya variaciones. O si va a haber variaciones, son variaciones que ya están esperadas. Yo voy a tener uno de estos 3 resultados, digamos, ¿no? ¿Cuál resultado saldrá? Pues dependerá de cómo se vaya el proyecto. Por ejemplo, el proceso para hacer un procesador, ya se los había comentado en clase, es el mismo. No importa si es un i9, un i7, un i5, o un i3, o un R9, R7, R5, R3. Realmente el proceso es el mismo. Bueno, en arquitecturas distintas, pero es el mismo. Este, ¿qué determina el número de procesador que es? La calidad del litio. Del silicio, perdón. La calidad del silicio. Pero esa calidad no se puede saber hasta después de que esté el procesador. Y entonces, si el procesador al final, no, este procesador corre a 5.8 GHz. Ah, entonces un Ryzen 9, un i9. No, este apenas con trabajo llega al 4.2. Ah, este es un Ryzen 5, un i5. No, este no llega ni al 4, este es un 3, este es un Ryzen 3, un i3. Y está bien, porque tu proceso era el mismo, pero sabías cuáles eran tus posibles resultados. Y al recibir ese resultado, pues tú entregas. Aquí pasa lo mismo. Tú vas a tener un resultado esperado, pero puede haber varios resultados esperados. Y hasta el final sabrás cuál era el resultado que obtuviste, ¿no? Bueno, de ahí, todas las metodologías tradicionales están separadas en fases. Las fases son secuenciales, o sea que es una y después la otra y después la otra y son lineales. Tú no avanzas a la siguiente fase hasta que terminas en la que te encuentras. Estas metodologías están muy enfocadas en documentación. Por eso se ocupan para proyectos muy grandes. Se los he dicho mucho en clase. La documentación es clave en los proyectos. Si tú llegas a un proyecto que desconoces y no hay documentación, estás frito. Entonces, cuando son proyectos muy importantes, se requiere que tenga una documentación muy exhaustiva, donde literalmente hasta te dicen por qué la I tiene un acento y por qué luego no lo tiene. Entonces, todo esto ocurre porque al final, este control que es muy estricto, siguiente punto, que este control que es muy estricto, al ser poco flexible, recordemos cuando algo es poco flexible, al intentar doblarlo, se rompe. Entonces, estas metodologías son poco flexibles para asegurarse de que tu desarrollo es tan rígido que el resultado no varía. Por lo tanto, hacer un cambio es muy difícil. Tiene que ser un cambio que haya estado presupuestado desde la primera etapa que era posible que ocurriera. Porque un cambio emergente es, si bien no es imposible, es muy, muy difícil que sea aceptado. ¿Sale? En estas metodologías se prefiere recortar este usos o se prefiere recortar funciones a hacer cambios que sean muy, muy impensados, ¿sale? Porque al final en lo que nos vamos a enfocar en esta metodología es en todo lo que es la planificación inicial, ¿sale? Entonces, ¿de dónde nacieron estas metodologías? Digo, esto un poquito de historia, nada más para que lo conozcan. Entonces, estas metodologías son de los 60s, de los 70s.
este, en algo muy, muy histórico que se llamó la crisis del software. Esto es, llegó un momento en donde cada quien hacía su software para las diferentes arquitecturas que existían, como hoy en día. Sí, entonces, ¿por qué esto era una crisis? Porque la forma de hacer software para IBM era distinta que la de Commodore, era distinta que la de en ese entonces pues las Apple solo se llamaban Apple, no tenían coletillas como ahora que son Mac X, ¿no? Etcétera. Entonces, y entonces, pues, ¿qué pasa? Que como cada quien hacía software como quería, como cada quien se enfocaba en la arquitectura que quería, pues al final dijeron, no, esto está de patas. El día que me toca revisar un proyecto que no hice yo, me tardo más en entenderlo en que si lo hiciera de nuevo. Entonces, influenciándose en la ingeniería tradicional, sobre todo en la filosofía de trabajar en serie, se crean las primeras metodologías de software para decir, si bien, ojo, las metodologías no son obligatorias, sí te ahorran muchísimo trabajo y tiempo. Entonces, por lo tanto, si ven que me agacho mucho de este lado, es que mi micrófono es este. Entonces, para que me agarre bien la voz, me acerco un poquito. Es más, voy a acercar un poco más. Entonces, lo primero que se crea es un modelo que, no tenía nombre al inicio, pero este modelo pionero al final le acaban llamando modelo en cascada. Ay, debería comprarme un bracito para mi micrófono, pero es que no lo ocupo tanto. Bueno, entonces a este modelo en cascada, que no se llamaba modelo en cascada en los 60, después ya se le puso nombre, se le considera la primer metodología de software oficial. ¿Sale? Entonces, ¿qué influyó al modelo en cascada? Sobre todo la ingeniería de sistemas. Ojo, en los 60, 70, que si bien ya había software, no había como tal ingeniería en sistemas computacionales ni ingeniería en tecnologías computacionales. Recordemos que todos éramos ingenieros en electrónica y después existió la ingeniería en sistemas. Y la gestión de proyectos tradicional. Entonces se toman estas dos, ya se avanza. Ahí, sí, aquí. Y entonces se dan cuenta que todas las metodologías tradicionales tienen un flujo secuencial en común, al cual abordan de forma distinta, pero básicamente todas llevan estas seis pasos como su flujo secuencial. Análisis de requerimientos, en el cual nos hemos enfocado muchísimo. El diseño del sistema, la implementación del sistema, ya las pruebas de sistema terminado, el despliegue final ya on-site y el mantenimiento del mismo. Ahora van a decir, profesor, si se supone que las metodologías son para el desarrollo del software, ¿por qué llegamos hasta la parte de pruebas, despliegue y mantenimiento? Ah, bueno, porque la metodología considera que el software es integral. Después de desarrollarlo, deberías tomar en cuenta que va a llegar un momento en donde va a tenérsele que hacer pruebas, despliegue y mantenimiento. ¿Sale? Bueno, como les decía, todas las tradicionales toman en cuenta que las fases se completan y luego ya se pasa a la siguiente. Entonces, vamos a analizar cada fase. ¿Qué se hace? Análisis de requerimientos. Bueno, lo que se hace es que comprendes el tema y documenta lo que el sistema debe de hacer. No voy a entrar tanto a detalle en esto porque realmente es en lo que estuvimos todo el mes pasado. En el análisis de requerimientos. Bueno, como nuestra meta final, ¿no? Vimos todo el proceso para llegar a esto. Pero bueno, ¿qué se hace en la recopilación de requerimientos? ¿A través de qué? De todas las herramientas que ya analizamos, desde las más sencillas como el cuestionario, como la entrevista, hasta las más complicadas como análisis de roles, etc. De ahí, el análisis de viabilidad, que ya también estudiamos, donde vimos que se tiene que tener viabilidad técnica y viabilidad económica, y en base a eso se decide si nuestro proyecto se puede o no realizar. En base a esto generamos nuestra especificación de requerimientos, el documento ese con el que tuvieron muchos dolores de cabeza, el SRS en inglés o ERS en español, y
Una vez que se tiene todo eso, vas con tu stakeholder, que no es otra persona que, bueno, stakeholders pueden ser, que los que autorizan si tu proyecto se hace o no, y ellos te firman de validado. Recuerden que todo va validado. Entonces, ¿qué se entrega en este? Se entrega tu ERS, tu documento de especificación de requerimientos, el cual el stakeholder o los stakeholders te firman de validado. ¿Sale? Todas esas actividades a lo que te llevan es a ese documento. Bueno, siguiente fase, fase 2, diseño del sistema. Aquí lo que hacemos es crear nuestro plan a un nivel técnico para construir el sistema. ¿Cómo funciona esto? Esto simplemente es agarrar, hacer tus diseños, que muchas veces son en base a UMLs, donde vas a diseñar tu arquitectura, tu base de datos, tu interfaz, y vas a especificar qué componentes tienes. Esto les comento que se hace a través de UMLs porque para eso existen el UML, que son siglas de Unified Modeling Language. Es un lenguaje que literalmente es para modelado. Entonces, ¿qué vamos a definir aquí? Pues vamos a hacer nuestro diagrama de arquitectura para explicar el diseño de arquitectura, y vamos a hacer nuestro diagrama entidad-relación para el diseño de base de datos, nuestro diseño de interfaz de usuario a través de los diagramas de interacción, el diagrama físico, y nuestra especificación de componentes, que ya llevará todos los demás diagramas dependiendo del proyecto. Aquí no menciono ninguno en particular porque depende mucho del tipo de proyecto, el tipo de diagrama que nos pidan. Y vamos a generar como parte final nuestro documento de diseño del sistema, que dicho sea de paso va a ser el documento que ustedes van a generar como producto final en esta unidad. Si se dan cuenta, como nuestra materia es análisis y diseño de software y no implementación del software, nosotros básicamente nos centramos muchísimo en las fases 1 y 2. ¿Sale? Porque realmente en lo que nosotros marca nuestra tercera unidad, pues va más en plan de cómo se comercializa el software, cómo se hace una aceptación del software, que más que cómo desarrollarlo. La materia en donde lo desarrollan, que ya saben que trabajamos muy de la mano, es su materia de desarrollo web. Bueno, entonces, en la siguiente fase que toma en cuenta la metodología ya es la implementación. Esto es, ya tenemos nuestro diseño de la fase 2. Llegamos a la fase 3. Ese diseño nos sirve como planos, y ya en base a esos planos ya hacemos programación y codificación del lenguaje que quieran, desarrollamos los componentes, ya se hacen pruebas unitarias de ver que cada componente se comunique uno con otro, y al final se hace una integración inicial. ¿Por qué se marca como integración inicial? Porque vamos a llegar a la fase 4 y es donde se dice si la integración es correcta o no. Aquí que obtenemos el código fuente y los componentes que complementen el código fuente. ¿Sale? Llegamos a pruebas, vemos si el sistema funciona, y aquí van todas las pruebas que nos solicitan los stakeholders. Pero bueno, ya saben que las pruebas se separan en 3 tipos principales: integración, sistema y aceptación. No son todas las pruebas, hay más tipos de pruebas, pero estas son las principales. Bueno, las básicas, digámoslo así, ¿no? Dentro de cada una de estas hay subtipos de pruebas, como prueba de estrés, etcétera, ¿no? Caja blanca, caja negra, caja gris, que son al fin y al cabo tipos distintos de alguna de estas 3. Entonces, en base a todo esto hacemos un reporte de los defectos, y en base al análisis de dicho reporte los corregimos. Ojo, no siempre se corrigen todos los errores. Se corrigen los errores que sean clave para la aceptación del proyecto, y después de eso, si aún hay tiempo de corrección, se corrigen los demás. Si no se corrigen, porque a veces hay errores que son muy poco probables. Es el caso clásico de que este error ocurre solamente una vez de cada 100,000 que se abre el programa, y lo que hace es que se congele, lo tienes que cerrar y volverlo a abrir. Bueno, pues ¿qué creen? Si su programa lo ocupan 100,000 veces, alguna vez les ocurrirá. Claro. ¿Y qué va a hacer el usuario? Lo va a cerrar o volver a abrir y no le va a volver a suceder. O le va a volver a suceder una segunda vez dentro de 6 meses y no le va a importar. Bueno, pues entonces no es necesario corregirlo. Al fin y al cabo,
no le afecta. Entonces, si tomamos en cuenta que un error tenga un grado de afectación más bien poquito, entonces, pues básicamente no hay que hacer nada. Este, Al final, ¿qué generamos aquí? Un reporte de pruebas y nuestro sistema validado como sistema final. Ya en base a eso, pues ya seguimos a la siguiente fase, que es el despliegue, que no es otra cosa que agarrar nuestro ejecutable o nuestro empaquetado, dependiendo de cómo lo generemos. Este, y nos llevamos nuestro sistema a instalarlo en el entorno productivo, en el cual tomamos en cuenta en qué tipo de máquina iba a estar, porque a lo mejor lo desarrollaron una máquina de la NASA y se va a instalar en un Celeron del año 2000 y hay que checar si va a funcionar, ¿no? Entonces, eso supone que lo tomaron en cuenta desde que desarrollaron, hicieron sus virtualizaciones de máquina y todo. Entonces, al final, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer la instalación en producción, vamos a migrar los datos de nuestra base de datos a la base de datos final, vamos a capacitar a los usuarios en cómo se ocupa y por último vamos a entregar documentación de usuario, lo cual normalmente se llama manual de uso o manual de usuario. ¿Qué entregamos al final? El sistema, ahí me falta una comita, o bueno, o ponerlo entre paréntesis, porque no vamos a entregar un sistema operativo, es sistema, abre paréntesis, operativo en producción, cierra paréntesis. O sea, esto es nuestro sistema funcionando, o sea, en el estado de operativo, en una fase de producción, ¿sale? Y por último, en la fase 6, mantenimiento, donde lo que tenemos que hacer es mantener el sistema para que se mantenga operativo y lo podamos mejorar. Entonces aquí qué hacemos, todos los errores que consideramos que no eran tan gravosos como para que no funcionara, pero que sí mejorarían el sistema, aquí es donde se corrigen. Los usuarios te los reportan o tú ya los tienes identificados. Y en base a esos, pues empiezas a ofrecer mejoras, actualizaciones, que de repente, compramos máquinas más nuevas, ya son más rápidas, ya tienen mejor procesador, ya tienen tarjeta gráfica. Este, ¿Por qué no le agregas una fase en donde podamos verlo en forma de 3D? ¿Por qué no le agregas que te genere los reportes directo ahí? ¿Por qué no haces que sea dinámico? Y todo esto que necesita más tiempo de desarrollo o que necesita que de alguna forma tú retoques el sistema, se considera adaptación a nuevos requisitos. Muchas veces se toma en cuenta como un proyecto secundario, sobre todo si el cambio es muy grande. ¿Sale? Ya se optimiza el rendimiento. Esto pasa muchísimo en los juegos que cuando salen están todos mal optimizados, pero de repente pues ya se empieza este a trabajar sobre ellos porque la gente se empieza a quejar, ¿no? La gente se empieza a quejar en plan de, es que mi máquina sí es muy potente y no lo puedo usar. Entonces, pues ahí entra la optimización de rendimiento. ¿Por qué les digo que entra tanto, que ocurre mucho en juegos? Porque al final realmente es donde la gente es más picky, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se ha quejado de que Windows es lento? Pues dirán, no, es que yo no uso un disco sólido, bueno, una memoria sólida, no, es que mi disco todavía es mecánico y por eso tarda, y no se quejan. Se quejan de, es que abrí el Red Dead Redemption 2 en mi máquina de la NASA y tardó 10 segundos en abrir en lugar de 5, que es lo que te prometieron, y empiezan a quejarse. Ese tipo de cosas, ¿no? Al final, ¿qué obtienes? Una versión actualizada de tu sistema. La versión 1.1.2, la versión 2, ¿no? Entonces, aquí quiero mencionar algo. No es que estas sean todas las metodologías tradicionales, ¿eh? Estas 6 son las más comunes, son las más ocupadas. Pero, este, aunque son todas tradicionales, todas tienen este enfoque de 6 pasos. Nada más que cada una tiene variaciones. Por eso les decía que aunque son todas hermanitas, son distintas, porque hasta entre los hermanos hay diferencias, ¿verdad? Entonces vamos a ver estas 6 que son las clásicas, pero y las más comunes, pero al final hay que tomar en cuenta que las metodologías tradicionales pueden ser desarrolladas por cada compañía.
Entonces, si la compañía decide tomar un enfoque de 6 pasos y decidir que y decidir que al final su metodología es distinta a que su metodología es distinta a cualquiera de estas 6, pues realmente no no es incorrecto decir que se inventaron una. Simplemente que muy probablemente tenga cosas muy en común con alguna de estas 6. Pero si la compañía dice, no, la mía se va a llamar Microsoft Six Steps, Microsoft Six Step Methodology, pues, están en su derecho, ¿no? No es que forzosamente se tenga que seguir estas 6. Ahora, yo para su documento de esta unidad, y para este, para su ejercicio dentro de, para su ejercicio dentro de la materia, yo considero que deberían ceñirse a estas 6. Porque hacer una metodología, aunque si bien es permitido, no es fácil. No es fácil porque también no es que a cada rato la gente se mete una receta, ¿no? Este... Al final... Al final, estas 6 por el simple hecho de que están comprobadas, ¿no? Y de que esta comprobación de las mismas se ha hecho a través de 50 años, porque empezaron en los 70, ya lo dijimos, de desarrollo de software, de más de 50 años de desarrollo de software. ¿Sale? Entonces vamos a hacer la primera, el modelo en cascada, está literal, ay, no les puse, voy a ponerles una imagencita ahorita en pantalla, para que les quede un poquito más claro, y ya cuando les suba la presentación, les agrego la imagencita. El modelo en cascada se ve así. Sale a ver. Ahorita se los. Ay, abriendo imagen. Ahí está. Ahorita se los pongo. Bueno, primero se los explico, ahorita les pongo la imagen. Entonces. Bueno, a ver, no, se las pongo y se los voy explicando. Les comparto mi pantalla rapidito. Ahí está. Mis videos de YouTube. No vean que me gusta el chisme. Para el que le digo, ya lo cerré para que no estorbe, pero para el que alcanzó a verlo, es un podcast de chisme que se lo recomiendo mucho, que se llama Noche de Chicks. Pero bueno, ese no es relevante para la clase. Entonces, al final, esto es el modelo en cascada. ¿Qué es el modelo en cascada? Es un modelo que lo que hace es, tomar una serie de pasos secuenciales y seguirlos de forma que tú puedes ir en base a uno y cuando acabas el uno avanzas al siguiente. Cuando acabas avanzas al siguiente. Cuando acabas avanzas al siguiente y así como una cascada que va hacia abajo, ¿no? Si va rebotando en piedras, rebota en una piedra, como esas imágenes de las cascadas que están en niveles. Cae en un nivel, cuando se llena ese nivel, avanza al siguiente. Cuando se llena este nivel, avanza al siguiente. Y así sigue. Ahora, hay dos enfoques en el modelo en cascada, que les estoy mostrando en pantalla es el más correcto, que es el enfoque en cascada con comprobación en cada paso. Lo que hace es que te dice que tú terminas una fase, por ejemplo aquí acaba en análisis. La fase de análisis es la única que no tiene comprobación, bueno, junto con mantenimiento.
este, porque no se autocomprueba, simplemente avanzas a diseño y si en diseño notan que hay algo raro, dicen, a ver, vamos a comprobar análisis y se regresan y ven si el análisis fue exhaustivo, si no lo vuelven a trabajar y vuelven a avanzar a diseño y así. Están haciendo esto constantemente. Este es un enfoque más exhaustivo de cascada. Lo único que pasa en este es que es más tardado. Hay enfoques que lo único que hacen es que le quitan la fase de comprobación. Ahí lo que tiene es un salto de fe. Dicen, no, pues si ya hicieron análisis debería estar bien. Entonces ya no vuelven a hacer el análisis. Dicen, ya está bien y yo sobre eso hago mi diseño. Y hacen su diseño, ya que terminaron el diseño, ya avanzan a implementación, ya avanzan a verificación, ya avanzan a mantenimiento. ¿Sale? Bueno, ya les enseñé el modelo. Voy a quitar mi pantalla para que sigamos viendo la presentación. Esto lo voy a hacer en cada modelo porque no les puse imagencitas del modelo, pero se lo voy a agregar a la presentación. Eso me toma 2 minutos. Bueno, entonces, cada fase es muy estricta porque en cada fase se generan documentos, ¿sale? Entonces, cada vez que terminas una fase se hace una revisión formal y en base a dicha revisión se decide si la fase terminó o no. Si no, se sigue trabajando en esa fase. Ya de ahí, por eso es poco flexible a los cambios. No puedo yo agarrar y regresarme a la fase de análisis cuando ya voy en implementación. Simplemente la metodología no te lo permite. ¿Sale? Entonces, como es poco flexible, y como es muy estricta, es adecuada solamente para proyectos que tengan requisitos muy bien definidos. Y como sistemas críticos, como sistemas de alta seguridad, como Windows. Windows les aseguro que se debe estar haciendo por modelo en cascada. Seguro. Ya de aquí hay variaciones del modelo en cascada. Hay gente que maneja modelo en cascada con anteproyectos, modelo en cascada con subproyectos. Pero bueno, es el modelo básico del modelo en cascada es así. Bueno, continuamos. El modelo en B. Ahorita les muestro una imagencita de esta. Es más, lo pongo rapidito en el buscador y se los muestro. Bueno, les comento. En el modelo en B hay dos enfoques que están muy, muy similares. Está el modelo en B basado en la prueba per se y está el modelo en B basado en la validación. Para el caso realmente son iguales. ¿Por qué? Porque más voy a abrir las dos imágenes para que las vean. A ver, ahí están las dos. Ahorita que les comparta mi pantalla, ahí está mi pantalla y aquí está el navegador. Se me hace que voy a abrir una instancia donde no es compartida mi pantalla, nomás el navegador, porque me tardo menos en hacer el cambio. Bueno, aquí tienen los dos, aquí tienen, esto es el modelo en B. Y se llama así porque hace una V labiodental. Ahora se dan cuenta, este enfoque y este enfoque son básicamente iguales. Aquí dice definición de requerimientos, aquí dice estudio. De ahí en fuera lo demás es básicamente igual. Diseño funcional del sistema, diseño técnico del sistema, que esto es la arquitectura, diseño de la arquitectura. Especificación de componentes es el diseño modular que van a tener. Y aquí no dice validación en medio y aquí dice diseño de pruebas. Para el caso es lo mismo. La única diferencia en estos dos enfoques es que se dan cuenta en este enfoque, en base a cómo diseñaron las pruebas, ya solamente proyectan la validación hacia la izquierda. Mientras que en este enfoque lo proyectan hacia ambos lados. Para mi gusto, este enfoque, el de pruebas, el diseño de pruebas de aceptación, bueno, estudio de requisitos, diseño de sistemas, es más correcto. ¿Por qué? Porque es bilateral. Bueno, voy avanzando sobre el modelo para que les quede más claro. Tú haces tus requisitos, bueno, estudias tus requisitos, tú haces tu sistema, tú diseñas tu arquitectura, tú diseñas tus componentes en base a diseño modular y programas tu desarrollo. Y en base a esto, ya bajaste, ahora toca subir.
En base a esto haces tu prueba unitaria, que es la de componentes. Y aquí te fijas, si probaste cada componente, tus pruebas unitarias que normalmente ya tienes preparadas serán correctas. Pero si aquí te das cuenta que te faltaron componentes, diseñas todavía más pruebas. Cuando acabaste estas pruebas y todo está bien, sigues a la perdón, esté o no esté bien, porque aquí se hace una retroalimentación, dice, ¿sabes qué? Yo encontré errores en los componentes tal, tal y tal, tu diseño modular está mal. Ah, bueno, se hace retroalimentación, pero se avanzan a las siguientes pruebas de todas formas. Este, ya se hacen las pruebas de integración, se ve si tu arquitectura está bien, etcétera. Si se dan cuenta que hay algo mal con tu arquitectura, que algo no tomaste en cuenta, que alguna sección le faltó, etcétera, se, se hace el reporte y entonces avanza la prueba del sistema. Mismo caso acá para todo. Y una vez que llegas a prueba de aceptación y haces tu diseño y tu reporte del estudio de requisitos y se decide si validaste o no que se cumplieron todos los requisitos, si aunque aquí haya habido errores, se da por sentado que los requisitos están bien y que el usuario final lo va a aceptar, el sistema se cuenta como terminado y se entrega. Recuerden, no siempre es necesario que todo esté al 100 para que tu software sea aceptado. Es necesario que tu software cumpla con lo que te pidieron. Punto final, ¿sale? Bueno, dejo de compartir mi pantalla. Y regresamos acá. Les digo que voy a crearme de una vez una captura de ventana. Le voy a poner navegador Chrome. Y así ya no estoy perdiendo el tiempo en estar haciendo el paso. Ahí no se ve mi carita. A ver, voy a poner más abajo. Ahí está. Entonces, bueno, ahí está el navegador. Pero bueno, lo quito para que podamos seguir viendo la presentación. Entonces, ya vieron el modelo en B. Entonces lo único que hacemos aquí es nos enfocamos en la verificación y la validación. Ya sé que verificación y validación son con V, pero no tiene nada que ver con el nombre del modelo. El modelo es así porque tiene esta forma. Entonces, cada fase tiene su prueba, ya lo vimos, está más enfocado en la calidad, recordando lo que hemos dicho siempre, nos enfocamos en la calidad del proceso, no del producto final, ¿sale? Porque no se puede asegurar la calidad del producto final. Y está muy relacionado el diseño con las pruebas, porque cada fase del diseño tiene su prueba. Entonces se usa muchísimo en industria automotriz, en aeroespacial, en médica, obviamente en software de estos, porque aquí es muy importante que todas las secciones estén bien hechas. El modelo en B se enfoca en tener resultados lo más precisos posibles. ¿Por qué en automotriz, aeroespacial y médica? Porque es la razón por la que hoy en día, los autos de hoy en día, si chocas no te matan. Porque nunca falta que de repente ya es a la persona que habla por ignorancia, no habla malsanamente. Dice, es que los autos de antes eran mejores porque ahora chocas y se deshacen. Y antes chocabas y el auto seguía enterito. Yo ahí tengo mi Tsuru del 85, mi Datsun del 86 y el otro día choqué con un auto y y a mi carro no le pasó nada y el otro se deshizo. Pues claro, porque ahora los autos están enfocados en que no te mueras. Antes el auto seguía enterito y era un bonito recuerdo de que te mataste en ese auto para tu familia. Porque, ¿qué crees? El auto seguía enterito, pero tú te hacías pedazos. Ahora no, ahora el auto absorbe todo el impacto y el auto se hace pedazos y se deshace totalmente, pero tú sobrevives. Esa es la gran diferencia en los enfoques. Pasa lo mismo en el aeroespacial. Antes sí encuentran fotos de 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 aviones de antes donde la gente iba fumando y tenía un montón de espacio y no sé qué, y había cada rato accidentes en avión. Había cohetes que explotaban. Obviamente mejora el proceso hasta el del software. Y ahora el modo más fácil y barato para viajar distancias largas, pues es un avión, ¿no? Es más barato irte hablando dentro de México, a Cancún, a Baja California en avión que irte manejando. Y más seguro. Aquí en México creo que ya tenemos
5 o 6 años que no hay ningún accidente con en un avión comercial dentro de México. Este, Nada más que ya saben que cuando hay accidentes en otros países es muy aparatoso. La gente dice, yo nunca voy a subir a un avión, mejor me voy manejando 14 horas. Pues te estás arriesgando muchísimo más. Pero bueno, cada quien. O en la industria médica. Por eso cada vez tenemos mejores modelos para que los médicos practiquen, por ejemplo, cómo operar a alguien, ¿no? Bueno, ay, se botó mi tecla. Se botó mi derecha. Pero ahorita se la pongo. A ver, va a avanzar la diapositiva porque la voy a presionar un poquito. Listo. Ya está en su lugar. Así pasa, son gajes del oficio. Entonces, siguiente modelo, el modelo espiral. El modelo espiral tiene una particularidad. Hay otro modelo que no les puse acá, que es el modelo de prototipado. Y les voy a mencionar por qué. Porque el modelo de prototipado y este, y el modelo espiral, tienen básicamente la misma, ¿cómo se lo explicaré? Tienen básicamente la misma finalidad. Nada más que sinceramente el modelo prototipado hoy en día, el cual por cierto se llama modelo prototipado incremental, a mucha gente ya incluso le corta el prototipado, le dice modelo incremental en general. No es que haya entrado en desuso, es que ha sido absorbido por todos los otros modelos. Sí, y a ver, les voy a compartir mi navegador. Este es el modelo prototipado clásico. Que se dan cuenta, pues básicamente todo es en lo mismo. Es en base a la comunicación, creas un plan rápido, modelas el diseño rápido, construyes tu prototipo, lo desarrollas, lo entregas, te retroalimentan y haces otro. Ahora, ¿qué ha pasado con el prototipado? El prototipado ha evolucionado y básicamente ha sido pseudo absorbido por las ágiles con un enfoque distinto. Y no ha caído en el olvido, sino que simplemente ahora lo que se hace es que con el modelo en cascada ya se hace un pseudo prototipado. Avanzas en una sección, tienes un resultado previo y en base a eso se acepta o no y vuelves a retrabajar. Pasa lo mismo con el DMB. Tú básicamente haces todas las etapas, generas un prototipo y lo vuelves a trabajar y así. Entonces, si se dan cuenta, pues básicamente han sido absorbidos. Ahora, el de espiral, que es el que mencionamos, este es el que más me gusta, parece en inglés. Bueno, ustedes son bien listos, le van a entender lo que está en inglés. ¿Qué hace el de espiral? El de espiral lleva todos los mismos pasos que lleva prototipado, nada más que ya toma en cuenta la repetición constante. ¿Sale? Entonces, ¿qué hacen aquí? Se los voy a poner un poco más grande. Tú lo que tienes es tu inicio del proyecto y empiezas. Determinas tus objetivos. Y vas avanzando, identificas sobre riesgos, desarrollas y pruebas. Y una vez que obtuviste un resultado, planea la siguiente iteración, que sería tu siguiente prototipo, y repites los pasos. Hasta que, hasta que en uno de estos prototipos que creas, obtienes una cosa llamada el prototipo operacional. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, hacer los pasos, análisis de riesgos, revisión de requerimientos, verificación, validación, plan de desarrollo y vuelves a empezar. Análisis de riesgos, tu diseño en general, verificación y validación. Obviamente ya no vuelves a hacer revisión de requerimientos porque supone que ya los tienes, nada más estás retrabajando sobre ellos. Haces tu plan de testing y vuelves a empezar. Segundo prototipo. Análisis de riesgos y oh sorpresa, análisis de riesgos te das cuenta que tu prototipo ya es operacional. Bueno, entonces ya cambia un poquito tu vuelta en el caracol, pero al final es muy parecido. Diseño detallado, codificación, integración, testing, implementación y la liberación del software. ¿Sale? No siempre es a 3 vueltas. Puede ser a 2 o puede ser a 50 vueltas. Eso ya se decide cuando estás haciendo tu desarrollo, ¿no?
Entonces, regresando al PowerPoint, en el modelo en espiral, entonces es una combinación de ambos, cascada y prototipo, pero al final este sí toma en cuenta la gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque decíamos que en el de cascada era muy difícil hacer los cambios. En este, como cada vez que avanzas generas un prototipo, es más fácil hacer un cambio. Porque tu prototipo es pseudo final, pero lo puedes modificar. Ay, es que no me gustó en ABS, ¿por qué no lo haces en otro tipo de plástico? Claro, lo cambias, etcétera, ¿no? Entonces, siempre tiene las 4 fases, que son las que les acabo de mostrar. Y normalmente se ocupa para proyectos mucho más grandes. Van a decir, profesor, entonces, ¿por qué dijo que Windows seguramente use cascadas y Windows es un proyecto muy grande y complejo? Sí, pero seguramente Microsoft usa algo así como un enfoque mixto. Esto es, cada Windows se realiza sobre cascada, pero el proyecto general de Windows número es, es una espiral. ¿Por qué? Porque hicimos Windows 7 y una vez que se terminó Windows 7, hacemos Windows 8, hacemos Windows 9, hacemos Windows 10, 11, 12, 13 y es un proyecto que no va a terminar. ¿Sale? Bueno, ahora aquí hice un paréntesis. Cuando les subí la presentación o la primera versión de la presentación, les puse que íbamos a ver el resto en clase porque pensaba que esta semana íbamos a regresar en clase. Entonces, ¿por qué las separé? Porque estas 3 que vienen son un poquito más complicadas. Entonces, vamos a verlas un poquito más a detalle. ¿Sale? Entonces, empezamos con el RUP. Entonces, el RUP es una metodología que creó IBM. Pero, pero pues al final, obviamente, dijo, bueno, pues es mi metodología, pero al final, pues que lo ocupen los que quieran, ¿no? Entonces, la libera y te genera, una metodología que está basada en 4 fases, ¿sale? Que son las que están marcadas aquí. Ahorita se los voy a mostrar en diagrama igual. Esta en particular, el diagrama parece muy sencillo, pero es que RUP es un poquito más complicada. Entonces, tenemos una metodología que sigue siendo iterativa, que sigue siendo incremental, porque en cada iteración crece, pero la cual requiere algo bien particular. Requiere que tus requerimientos estén enfocados por casos de uso y que estén centrados en la arquitectura del desarrollo. Por lo cual quiere decir que vamos a enfocarnos en estas 4. A ver, ahí está. Vamos a enfocarnos en estas 4. Ay, voy a quitar mi cara para que se vea. Ah, ahí está. Esa es la compañía que hizo la imagen para que vean que no me estoy robando nada. Pero vuelvo a poner mi cara para que no se aburran. Entonces, al final. Ay, debería subir un poquito esto. Bueno, no, así como está. Al final tiene estas 4 fases: inicio, elaboración, construcción y transición, donde lo que haces es, cada vez que le das una vuelta, sacas objetivos y alcance del proyecto, generas una arquitectura del sistema, generas cómo va a ser la funcionalidad y luego ya depuras para entregar al usuario. Y el usuario te retroalimenta y vuelves a empezar. ¿Sale? Entonces, regresando a la presentación, entonces por eso se considera que para el RUP hay 6 disciplinas de trabajo, las cuales son estas 6: modelado de negocio, requerimientos, análisis y diseño, implementación, pruebas y despliegue. ¿Les suena de algo? Pues claro, son acordes a las 6 fases de las que hablamos al inicio de la presentación. ¿Sale? Entonces, las ventajas de utilizar es que los riesgos se gestionan desde el inicio, porque tú ya sabes en qué riesgo estás entrando. Luego, que te asegura que tengas un software de alta calidad y que tus componentes sean reutilizables. Si hiciste una tiendita, cada vez que hagas una tiendita vas a tener componentes que vas a poder volver a ocupar, cosa que las otras metodologías no toman en cuenta. Esta es la metodología tradicional, por cierto, que se considera más cercana a las metodologías modernas o ágiles, ¿sale? Y bueno, va a generarles una documentación completa para cada caso. Ahora, siguiente metodología, el SDM o Systems Development Methodology, metodología de desarrollo de sistemas, literal.
Sigue siendo una metodología tradicional, es muy estructurada y tiene 6 fases. Le suenan las fases: planificación, análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implementación y mantenimiento. Siempre, siempre son las mismas 6, se los comentaba. Y por aquí no faltará quien diga: profesor, en las otras no se veían las 6 fases. No, no es que las tengan que mencionar en cada metodología. Aunque tenga 5 pasos, se da por sentado que las 6 fases se hacen siempre. ¿Sale? Este. Ahora que. Ah, bueno, aquí van a decir: profesor, muéstrenos entonces cómo se vería un diagrama del SDP. Y ahí vamos a entrar en un caso un poquito particular. El SDP es tan tan se puede decir arraigado a las 6 fases, que realmente digo, se las voy a mostrar, pero realmente van a notar que el diagrama pues no es tan explanatorio, ¿sale? O explicativo, por así decirlo. Entonces, a ver, partimos de este. Entonces, ahí está. Entonces, se dan cuenta, es un diagrama. Ay, me voy a sacar un poquito porque ni se ve bien. Que es aquí empiezas a decir requerimientos, diseño, desarrollo, seguramente la calidad y instalación y salida al mercado. Entonces, este pues van a decir: profesor, aquí básicamente nos está repitiendo las fases con otros nombres, así. Bueno, visto desde el punto de vista con un ejemplo, es algo así. Tú tienes tu proceso y este proceso va porque el arquitecto de software haga el análisis, el diseño, la concurrencia, la distribución, y ya se va analizando por casos de uso. Análisis de casos de uso, diseño de casos de uso. El diseñador: análisis del objeto, diseño del objeto. El revisor: revisión del análisis, revisión del diseño. Y al final, en base a todo esto, se genera una arquitectura. Y en base a eso se genera la implementación. Para el caso, si se dan cuenta, y regreso a mi presentación, es algo muy básico en ese sentido. Sigue siendo enfoque secuencial, sigue siendo énfasis en documentación, sí lleva un control formal de cambios, pero básicamente eso lo llevan todas las metodologías. Entonces, para motivos reales, el SDM es complicado porque es difícil separarlo de las demás metodologías. Cuando tú quieres justificar que estás usando SDM, lo que te cuesta mucho trabajo justificar es que estás utilizando metodología per se. O por qué estás ocupando SDM en lugar de ocupar cascada, o prototipos, o V. Por eso les comentaba que es un poco más complicado, pero para el uso, para la justificación, no para los pasos, ¿sale? Entonces, ¿dónde está su gran fortaleza de que para proyectos grandes y complejos, con requisitos estables, con procesos formales y con muchos stakeholders, es fácil de seguir porque es muy básico. Pero en su mayor fortaleza entra su mayor debilidad también. Al ser tan básico, muchas veces los stakeholders dicen: ah, pero eso no es cascada, y te va a costar mucho trabajo justificar que no es cascada. Entonces, la mayoría de desarrolladores, les soy sincero, tienden a decir: ah, no voy a usar SDM porque después me tardo mucho explicando. Mejor uso V, mejor uso RUP, cosas así, ¿no? Entonces, al final es bueno, pero a veces se queda corto por nuestras limitantes como seres humanos, más que por otra cosa. ¿Sale? Y el último, el SAT, que no está triste, son siglas de Structured Analysis and Design. Este es probablemente el mejor de las tradicionales. A mí al menos es el que más me gusta porque es el más entendible. Pero es también el de los modelos, el que muchas veces cuesta más trabajo explicar, mejor dicho, no, realizar. ¿Por qué? Porque te dice: yo estoy trabajando sobre SAT,
Entonces van a decir, ah, bueno, entonces el SAT se justifica a través de todos los diagramas de la vida. Entonces aquí tienen que tener su diagrama de flujo de datos, su diccionario de datos que va unido al diagrama de flujo de datos, sus especificaciones de procesos, su diagrama de interrelación y su diseño estructurado que normalmente está creado de ¿qué? De otros 7 u 8 diagramas. Entonces, es el que mejor se entiende, pero es el que genera una documentación más amplia. Por eso ahí en las características dice documentación detallada. ¿Por qué? Porque este es un diagrama que al final les va a generar un documento que va a tener 40 o 50 hojas de menos. Por tanto diagrama. Entonces su enfoque es top-down, va de arriba hacia abajo, va desde lo más general hacia lo más específico, descomponiéndolo por funciones. ¿Sale? Ah, bueno, y tiene una especificación formal. Entonces, su gran ventaja es que su documentación está súper completa, está súper estructurada, su estimación es más precisa, tiene un control muy estricto del proceso por los diagramas, tiene mucha claridad, facilita mucho los contratos, si tus requisitos no varían mucho, es súper adecuado, es muy bueno cuando tu equipo no trabajan todos en el mismo lado, cuando están distribuidos, y es muy fácil cumplir las regulaciones, pero, como todo, tiene desventajas. Aunque, de hecho, estas son las ventajas, perdón, estas son las ventajas no solamente del SAT, son las ventajas de todas las metodologías tradicionales, perdón, debí aquí haberles metido una anotación. Esas son las ventajas de todas las metodologías tradicionales y es la razón por las que deberían ocuparlas. Regresando un poquito al SAT antes de terminar con las ventajas y desventajas. Les digo, a mí es el que más me gusta y curiosamente es el que menos diapositivas le puse. Pero lo que pasa con este es que para poder hacerlo tienes que tener mucho, mucho control de cómo se hacen los diagramas. Tienes que ser muy bueno haciendo los diagramas. Toda esta unidad nos vamos a dedicar a hacer diagramas porque todas las metodologías te piden diagramas. Pero las otras te piden 1 o 2 diagramas o 4 o 5, digamos. Esta no, esta te pide todos los diagramas, que son 12 diagramas. ¿Sale? Por eso hay personas cuando les da flojera que tienden a no querer utilizar esta metodología por el único caso de que lleva mucho diagrama. Y los diagramas, como todo, ocupan tiempo. ¿Sale? Bueno, ya terminando entonces las metodologías. Ya dijimos las ventajas, van las desventajas. Son poco flexibles ante los cambios. Esto es común en todas. Te retrasan la entrega de valor. Si, o sea, es que la entrega de valor es lenta. Es costoso corregir errores en las fases tardías, sobre todo si no los notaste en su momento. Tienen mucha dificultad para adaptarse a requisitos cambiantes. De hecho, la mayoría no acepta requisitos cambiantes. Tienen exceso de documentación porque prefieren el dicho clásico, mejor que sobre y no que falte. No hablan mucho con el cliente. Solamente hablan al inicio y al final, durante el proceso de desarrollo no. Tiene un riesgo de construir el producto incorrecto porque al fin y al cabo como el cliente no está inmiscuido, pues solamente al inicio, ¿no? Y hasta que lo entrega. Y al final puede generar burocracia innecesaria porque son mucho de reunioncitis. Esto es el clásico de hay que reunirnos cada semana para ver avances, aunque la reunión sea poco productiva, ¿no? ¿Cuándo son apropiadas? Cuando tus proyectos tienen requisitos bien entendidos, bien estables, cuando tus sistemas son críticos, cuando tus proyectos son fuertes, tu equipo es grande, tu equipo está distribuido, bueno, cuando se cumple todo eso, ¿no? Ya lo hemos ido mencionando acá, metodología. Ahora, si yo las comparo con la metodología ágil, ¿cómo se ven? Pues básicamente se dan cuenta son totalmente lo contrario. La tradicional tiene un enfoque predictivo y la ágil es adaptativo. La tradicional tiene que tener planificación detallada muchísimo desde el inicio, mientras que en la ágil es como vaya surgiendo. Es iterativa, hubo este cambio lo van adaptando. La tradicional no acepta cambios, por eso sus proyectos son mucho más estrictos, mientras que en la ágil se ven bien los cambios, bueno, o sea, los ven bien, los cambios, y la documentación es exhaustiva, mientras que en la ágil la documentación es solamente la esencial. Entonces, depende mucho de la naturaleza de tu proyecto, como ya hemos dicho. Entonces, mejores prácticas para las metodologías tradicionales, inviertan mucho tiempo en análisis de requisitos, es la parte primordial.
Si análisis de requisitos van a fallar siempre. Tienen que tener un análisis de requisitos súper bien hecho. Realicen revisiones formales entre fases. Terminan una fase, se realiza la revisión formal. Si se puede que lo revise el stakeholder, aunque no está contemplado dentro de la metodología, pero bueno, pueden hacer esa adaptación. Mantengan trazabilidad de requisitos, que sea fácil ver de dónde viene el requisito y qué nos está sugiriendo. Gestionen los cambios formalmente. Si hay un cambio que debería no haber, porque las metodologías son muy muy estrictas, que esa gestión sea documentada, cuál es la razón, de la forma en que les va a afectar. Incluyan prototipado cuando sea necesario, solamente en las fases donde se realiza ya un producto pseudo final o final. Realicen pruebas tempranas, claro, cada vez que haya un producto. Involucren al usuario en revisión clave, sobre todo cada vez que tenga un producto pseudo final o una versión. Y mantengan la documentación actualizada. Es mucho el mal del desarrollador que hacen la documentación una vez y luego hacen 5 o 6 versiones y la documentación nunca la actualizan. Y eso va en contra de quién? Del siguiente desarrollador, muchas veces de ustedes mismos. Al final, las metodologías tradicionales siguen siendo relevantes, de hecho siguen siendo muy relevantes, siguen ocupando muchísimo. Ofrecen estructura, son ideales para proyectos que sean estables, sobre todo pues, que estén muy bien cimentados. Requieren disciplina, requieren que tu documentador sea bueno, requieren que tu equipo tenga mucha disciplina y auto pues, autocontrol, y el éxito depende muchísimo del proyecto. Entonces, ¿qué metodología ocupar? De la metodología correcta depende del proyecto, equipo y contexto, porque no hay una solución única para todos los proyectos. Y tampoco a todos los proyectos se le puede aplicar tradicional, ni a todos los proyectos se le puede aplicar ágil, ¿sale? Pero las ágiles las vamos a ver en la siguiente clase. Por lo pronto, bueno, esta es la clase de esta semana. Nos recomendaron que de preferencia no les dejáramos más actividades, porque pues obviamente ahorita están un poquito sobrecogidos con la situación que estamos pasando. Entonces, la clase solamente era para explicarles. Ay, traigo mi lapicero. La clase solamente era para explicarles. Yo también estoy aquí en mi casa, porque pues, aunque aquí en Jicotepec capital no nos pasó mucho, en Jicotepec municipio tampoco estamos tan bien. Nuestros hermanos de la Ceiba sufrieron mucho también y de comunidades aledañas. Y estamos intentando apoyar en lo que podemos, tanto nosotros como personas, como las autoridades, pero pues hay que apoyarnos porque todos somos hermanos serranos, ¿sale? Hay otras locaciones que también sufrieron muchos estragos, ni hablar de la tragedia que ocurrió en Poza Rica, y digo ni hablar porque se ha hablado muchísimo, y ojalá que la gente se encuentre manera de volverse a poner de pie, porque aquí en la sierra somos gente muy resiliente, que sabemos intentar ponernos de pie, pero a veces es difícil. Entonces, ahorita pues no les voy a dejar más trabajo sobre esto, ya les he dejado una actividad la semana pasada. Trabajen sobre esa actividad, súbanla en el campus virtual en cuanto la tengan. No les he subido calificaciones de la primera unidad porque nos pidieron que si alguno había tenido problemas para entregarlo por todo lo que pasó, por el destiempo, por todo, pues no pasa nada. Vamos a ser muy flexibles en eso. Entonces pues ya les subiré calificaciones en cuanto regresemos de forma presencial a la escuela, que muy probablemente sea la próxima semana. Por lo pronto, simplemente manténganse a salvo, ayuden en lo que puedan, en lo que esté en sus posibilidades. Si necesitan ayuda, no tengan pena, acérquense a los comedores, acérquense a nosotros para que los podamos auxiliar en el sentido de al menos darles un consejo de qué pueden hacer. Y si tienen dudas sobre la clase, pues también con toda confianza acérquense a mí o a sus docentes de la clase sobre que tengan duda, para que los puedan auxiliar. Mientras tanto, pues manténganse a salvo, cuídense mucho, nos vemos pronto. Estaría terminando la clase justo ahora. ¿Sale?